Pues nada, buenas tardes, José Antonio. y bien, es un honor tenerte para Cuadernos de Pedagogía y poder conversar contigo. Y siempre me gusta empezar las entrevistas con quién es José Antonio, qué dirías de tu trayectoria personal. Pues ha sido una trayectoria variada, porque yo cuando terminé bachillerato, lo único que me interesaba era el baile. Entonces yo quería hacer algo que tuviera que ver con baile. Como no había en aquel momento en España ni escuelas de baile, ni ballets nacionales, ni nada, pensé que todo lo que tuviera que ver con arte me acercaba a esa especie de futuro incierto que esperaba. Y estudié filosofía porque en filosofía se estudiaba también historia del arte. Y en ese momento, yo creo que en el segundo curso, tuve la experiencia posiblemente más importante de mi vida, porque fue como una especie de revelación, que es darme cuenta de que lo que me gustaba del baile no es estrictamente el baile, sino la capacidad que tiene un bailarín de transformar el esfuerzo en gracia. Cuando ves a un bailarín que se está entrenando, es un espectáculo muy lamentable. Le duelen los pies, está lleno de tiritas, tiene agujetas. Amigo, pero cuando sale a bailar parece que no tiene cuerpo. Entonces, esa sensación de que no se note el esfuerzo, que se note únicamente la capacidad transfiguradora que tiene el esfuerzo, eso me pareció lo más brillante que puede hacer la inteligencia humana, y que eso se podía hacer no solamente en el campo del baile, sino en otros muchos campos, en el campo de la relación amorosa o en el campo del pensamiento. Y por tanto me dediqué al campo del pensamiento porque me parecía que había una experiencia realmente brillante. Ver a una persona pensar bien o sentir que una persona piensa bien es un espectáculo extremadamente bello. Y por lo tanto me dediqué a la filosofía por ello. Y luego tuve la posibilidad de dedicarme a cultivar flores y con eso tener la libertad de poder organizar mi campo de estudios como quisiera. Entonces fui pasando, casi por casualidad, de una trayectoria que empecé con la filosofía, pero con la filosofía de Husserl, que era, pero ¿cómo se va organizando el pensamiento humano? De ahí pasé a Piaget, que era, pues así aparecen los niños. Piaget me lanzó hacia Vygotsky, que era su competidor, y Vygotsky me lanzó a la neurología y a la neurología del lenguaje con su discípulo, que era Luria. Entonces fui organizando toda esa especie de recorrido hasta llegar. Luria fue el primero que empezó a hablar de los lóbulos ejecutivos del cerebro. Entonces me pareció que al hablar de inteligencia ejecutiva era realmente una de las claves que teníamos para comprender lo que hacíamos. Y en los últimos años, pues en realidad he girado hacia la historia, porque me parece que la historia es el campo de pruebas de la humanidad y por lo tanto también de la inteligencia humana, y que necesitamos de la psicología para comprender la historia, pero que comprender la historia introduce una serie de luces nuevas para comprender la psicología. Realmente eso estaba ya en Vygotsky, con su idea sociogénica de la inteligencia, pero para mí la historia fue realmente un descubrimiento, y ahora estoy en la historia. Ahora estás en la historia. Ahora estoy en la historia. En el medio de filósofo a profesor de filosofía y docente. Sí, ¿En qué momento decides sí, porque a mí lo que me interesa en realidad, creo que el gran desarrollo de la inteligencia es siempre una inteligencia práctica. Que nosotros estamos un poco, los europeos, estamos contagiados de una especie de platonismo difuso que piensa que lo importante es el conocimiento o que lo importante es la contemplación. No, lo importante es la acción. Y, por tanto, la acción inteligente. Y que una persona puede pensar muy bien, puede saber exactamente lo que quiere hacer,
pero que si después no lo hace porque es perezoso, porque es cobarde o porque es mala persona, no se puede decir de esa persona que es verdaderamente inteligente. La inteligencia está cuando pasas a la acción. Es ahí donde tenemos el criterio más poderoso para ver si una persona es inteligente o no es inteligente. Pero esa especie de presión cognitiva creo que nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño en muchos aspectos. Uno de ellos es haber separado el campo del conocimiento del campo de la ética. No, vamos a ver si podemos integrar todo esto. Y el definir la inteligencia como la capacidad de tomar decisiones para la acción, creo que es la mejor definición de inteligencia que tenemos. ¿Y eso te lleva a la docencia? Sí, porque claro, después de estudiar cómo funciona la inteligencia, yo al principio me dediqué sobre todo a cómo funciona cuando hace cosas extraordinarias. Por eso mis primeros libros fueron sobre la inteligencia creadora. Pero una vez que que más o menos me parecía saber cuáles eran los mecanismos que funcionaban en la creatividad, la prueba de vamos a saber si esto es verdad o no es verdad, pues voy a ver si poniendo en la práctica esto funciona o no funciona. Una cosa que me extrañó al dedicarme a la educación es el poco interés por la evaluación que se tiene sobre los métodos de la enseñanza. Cuando dediqué por lo menos 3 o 4 años a revisar qué se estaba haciendo en el mundo de la educación para escribir el bosque pedagógico, me produjo una sensación muy deprimente. Creo que en este momento no tenemos el talento dedicado a la educación necesario para lo que la educación supone en este momento en el mundo. Y además que había una especie de desdén por evaluar lo que se estaba haciendo para ver si servía o no servía. La literatura que yo vi, que fueron cientos de libros muy aburridos y muy repetitivos, no acababan de darme una visión lo suficientemente contrastada de que esto es lo que sirve. Hemos estado cambiando el modelo antiguo de enseñanza y de aprendizaje por la nueva escuela y al final te das cuenta de que son 2 modelos que no se pueden separar. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que la antigua escuela funciona mejor. Es decir, no podemos decir que toda la escuela centrada en el alumno y centrada en la autonomía del alumno funciona bien, porque no funciona bien en la escuela primaria. De manera que en la escuela primaria lo que tenemos que hacer es, ateniéndonos a lo que es la evolución del cerebro del niño, saber que todo niño, claro que tiene que aprender la autonomía y la libertad, pero que cuando te atienes a los hechos se aprende la libertad y la autonomía obedeciendo primero. Lo único que pasa es que alrededor de los 4 años, el niño que ha aprendido a obedecer a su figura de referencia cambia y empieza a tener que obedecer a las ocurrencias que él tiene espontáneas. Y en ese momento es cuando está creando las estructuras de la libertad. Es decir, que el niño, desde que es niño, aprende a ser libre, actuando libremente, es, por decirlo con palabras piadosas, una estupidez. Nos dejas difícil la siguiente pregunta, porque entonces, ¿cuál es el papel de la escuela, ¿no? Cuadernos ha sido un referente durante muchos años de la historia de la innovación, si es que esa palabra está gastada. Vamos a ver, yo creo que en este momento la escuela debería recuperar la conciencia de su grandeza, cosa que no la ha tenido nunca. Los que nos dedicamos a la educación tenemos que reconocer que nuestros comienzos son muy humildes. Los maestros pertenecían al servicio doméstico. Los institutores formaban parte del servicio doméstico y eran pura correa de transmisión de lo que sus jefes, sus señoritos o la sociedad les decía que teníamos
que teníamos que enseñar. De manera que era una actitud absolutamente pasiva. Yo enseño lo que me dicen que hay que enseñar. Claro, yo en eso soy muy megalómano. En este momento no nos podemos permitir ese lujo. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que hay que enseñar. Estamos en un momento muy acelerado, en un momento donde estamos viendo con absoluta precisión que el mundo se rige por la ley universal del aprendizaje, que dice lo siguiente: toda persona, toda organización, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tiene que aprender a más velocidad. De manera que no es verdad que estemos en la sociedad del conocimiento, de la tecnología. No, donde estamos es en la sociedad del aprendizaje. Y alguien tendrá que ponerse a pensar, ¿y qué tenemos que aprender? Y yo no veo exactamente a qué tipo de persona, de institución, podemos en este momento fiarnos en esa tarea, porque las investigaciones más cuidadosas, más profundas y mejor financiadas respecto del aprendizaje no las está haciendo el sistema educativo, no las están haciendo las facultades de pedagogía, no las están haciendo las facultades de psicología del aprendizaje, las están haciendo las grandes empresas tecnológicas, que quieren ser las que se ocupan de la formación del género humano, no por ningún afán conspirador, sino por un afán estrictamente económico. La gran materia de negocio en este momento es la atención. Entonces lo que están todas las compañías es peleándose a ver cómo consigo atraer la atención de los consumidores, porque eso es lo que es mi fuente de negocio. Y entonces lo hacen muy bien y son gente muy lista. Y nosotros, el mundo de la educación, no tenemos potencia intelectual en este momento para cumplir la tarea que tenemos que cumplir, que es decir a la sociedad: nosotros creemos que el futuro tiene que ir por aquí. ¿Por qué? Porque somos más listos, porque estamos más enterados, porque tenemos una visión más completa del asunto. Y en este momento yo, cuando veo las facultades de pedagogía, no me parece que están en esa tarea. Siguen un poco detrás de lo demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el campo de la tecnología? Cuando ves la historia de la historia de educación siempre ha tenido una especie de carrera con el mundo de la tecnología, porque tradicionalmente ha ido detrás. De manera que empezó a ir detrás cuando aparecieron las tecnologías de la escritura, de la imprenta, de la escuela, del mundo industrializado. Pero en este momento vemos que ese mundo no sabe muy bien dónde va a ir. En este momento, lo que hay que hacer con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con las tecnologías GPT, ¿quién lo va a decidir? ¿Por qué? Pues un poco previendo las consecuencias, anticipando lo que vamos a hacer, viendo que hay distintas posibilidades. En este momento, las nuevas tecnologías, que son maravillosas, se están utilizando para dos cosas. Uno, para favorecer la automatización, y otro, para favorecer el control de las personas. Oye, es que lo que tenemos que hacer es ver cómo esto se puede desarrollar para aumentar la inteligencia de las personas. Eso tenía que pensarlo alguien. Y yo en este momento no veo muy bien quién se mueve con la suficiente dominio en unos terrenos tan complicados, en unos terrenos que además tienen conceptos y lenguajes muy distintos, para ver cómo sacamos de ahí realmente consejos luminosos para la sociedad. Tú ya sabes, Carmen, que gran parte de lo que se hace sobre la neurología aplicada a la educación es de una pobreza extraordinaria. Vamos, cuando la OCDE dijo: hasta este momento la pedagogía se ha movido en un campo amateur y ahora con la implantación de la neurociencia vamos a ir a la pedagogía como ciencia estricta y rigurosa, es decir, usted no se ha enterado de qué va esto. Desde que un descubrimiento neurológico pasa a la escuela, bueno, hay distancias siderales.
Y por lo tanto hay que ver exactamente... Además, hay como dos cosas que se cruzan que me gustaría preguntarte. Una, al hilo de lo que decías hasta ahora, ¿no? Una es si ante toda esta realidad de la inmersión de la tecnología y lo que antes decías del campo cognitivo y la ética, la solución no es incorporar más horas de tecnología o más horas de ética. No va a hacer falta una formación ética profunda y potente que permita madurar. Mira, lo que últimamente estoy trabajando más es lo que necesitamos es introducir en la escuela una especie de ciencia básica y muy transversal, que es la ciencia de la resolución de problemas. Es decir, cada persona en su vida personal, en su vida laboral, en su vida social o política, hay una constante que sí podemos prever que van a tener nuestros alumnos. Todos se van a enfrentar con problemas. Y por lo tanto, lo que debemos es desarrollar en ellos una capacidad heurística, una capacidad de resolver problemas, porque eso tiene dos aspectos. Tiene un aspecto cognitivo, tengo que saber las técnicas para resolverlo, y tiene también un aspecto emocional y ético. Bueno, y tengo que tener el ánimo suficiente para enfrentarme a esos problemas. Entonces, cuando estudias, y eso tiene que ver mucho con la historia de la educación, cuando estudias cómo con qué problemas se ha ido enfrentando la humanidad y cómo los ha resuelto, te das cuenta que hay unos problemas que están muy bien acotados, son los problemas científicos. Hay unos problemas que resuelve un mundo especial, pero que se ha constituido para resolver problemas, que es el mundo religioso, y que hay otro problema, y que hay otro dominio que tiene que enfrentarse con los problemas que resultan de la convivencia humana. Uno tiene como objeto el conocimiento científico, otro, digamos, la santidad, y otro tiene la ética y la política y el derecho como modo de organizar la conducta. Y que entonces no podemos dejar ninguno de los tres. De manera que, a partir de una especie de actitud de voy a enfrentarme con los problemas, que esa tiene que ser una actitud básica de todos los que pasen por nuestras aulas, y no voy a dejar que me los resuelvan, no voy a huir los problemas, no, voy a seleccionar los problemas importantes y voy a ver cómo los resuelvo porque voy a tener energía suficiente para enfrentarme con ellos. Y eso me va a posibilitar que busque los conocimientos, que busque la gestión emocional, que busque las funciones ejecutivas necesarias para resolverlo. Pero lo importante es que tengo que resolver los problemas. Entonces, cuando en esa línea de buscar la solución de los problemas te encuentras con problemas sociales amplios, al final la solución de esos problemas es una solución ética. Entonces lo que tienes que decir, mira, si no te estoy diciendo ahora que tienes que ser buena persona, te tengo que decir que si quieres ser inteligente. Mira, las normas éticas son la buena solución a los problemas. Y por lo tanto en tu vida va a ocupar un lugar parecido al de los antibióticos en el terreno médico. Los antibióticos curan esta enfermedad. Ahora tú tienes que decir si quieres curarte. Pero si quieres curarte, tienes que tomar antibióticos. Y lo mismo esto. Mira, la solución a los problemas de la convivencia son soluciones éticas. Ahora, tú me tienes que decir si quieres resolverlos o no quieres resolverlos. Y si no quieres resolverlos, no hay nada que hacer. Pero cuidado, que entonces vuelves a la selva. De manera que vamos a ver exactamente, te voy a contar exactamente todo el asunto. Esta especie de la ética como lazo melifluo de, bueno, y al final voy a dar una versión ética. No, esto es cuestión de vida o muerte. O la selva o la ética. De manera que decides. Entonces vamos a hablar con una cierta reciedumbre. Es decir, el hecho de que en casi todas las facultades de filosofía españolas lo que estén produciendo son escépticos en ética, es de juzgado de guardia. De manera que yo empecé con la filosofía. El papel que está haciendo la filosofía en este momento es absolutamente nefasto, de manera que yo lo pensaría 2 veces antes de decir hay que introducir más filosofía en el sistema educativo. Hombre, pues depende.
Hombre, pues depende. Pero eso pasaría con la mayoría de las disciplinas. Claro, claro. Ya sabes, bueno, ya sabes, Carmen, que yo he propuesto muchas veces, en el campo presupuestario hay una técnica que se llama presupuestos base cero, que es, en vez de ir como tradicionalmente, cuando se hace un presupuesto, llamar al ministerio, bueno, ¿y tú cuánto dinero quieres? Pues quiero el 5% más que el año pasado. Hombre, a ver si con el 3%. Había una técnica de presupuesto de decir, vamos a ver, venga usted, empiece por decirme, ¿hace falta su ministerio? No me diga lo que va a subir, dígame si hace falta su ministerio. Entonces empiece a justificar su ministerio desde abajo. En educación, no me digas lo que hay que introducir en el programa. Empieza a justificarme, ¿tiene que haber esa asignatura? Justifícamelo. A ver, ¿por qué? Dímelo. Y entonces eso nos obligaría a pensar con una cierta... No, con un gran rigor, que es lo que estamos enseñando. Porque tenemos que justificar que cualquier minuto que se dedica en un aula, sabemos exactamente por qué lo estamos utilizando. Yo no quiero dejar el tema de la educación ética porque me preocupa especialmente. Tú escribiste el Diccionario de los Sentimientos y conoces bien lo que está pasando en la educación emocional. Mi impresión es que estamos girando a que un cierto tipo de educación emocional sustituya a la educación ética. Claro, y al concepto de virtud, que está absolutamente desterrada en nuestro lenguaje. Ahí son dos cosas, Carmen. Primero, yo creo que cuando yo escribí El laberinto sentimental, en aquel momento el tema de las emociones no se estudiaba en las facultades de psicología. Ocupaban únicamente un capítulo en la asignatura de motivación. Coincidiendo con la salida de mi libro, apareció el libro de Goleman, que tuvo una ventaja. Llamó la atención a todo el mundo viviente sobre la importancia de la inteligencia emocional. Y yo escribí en aquel momento escribí tres críticas sobre el libro de Goleman. Dos muy elogiosas y la tercera diciendo, ha sido un libro nefasto. ¿Por qué? Porque confundió a la gente. Pensó que todos los problemas de convivencia tenían una solución emocional. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No, precisamente cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de que los seres humanos podemos guiar nuestro comportamiento con dos registros. Un registro emocional y otro que son los valores vividos. Un ejemplo. Cuando yo tengo sed, nadie me tiene que explicar por qué es valiosa el agua. ¿Por qué? Porque tengo sed. Y otros son los valores pensados, que son los valores que no tienen un apoyo emocional, pero que sé que son buenos. Que es cuando el nefrólogo me dice, usted tiene que beber 5 litros de agua. Es que no tengo sed, da igual. Entonces, la persona que bebe 5 litros de agua porque sabe, no siente que es bueno beber 5 litros de agua, está en otro registro distinto. Lo que nos permite a los seres humanos ser libres es que podemos elegir movernos en dos registros. El registro emocional y el registro de lo que pensamos. Entonces, cuando quitamos esta distinción y pensamos que todo es emocional, estamos en un callejón sin salida. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos no llegan a eso. Un ejemplo. La empatía. Es que para comportarnos con el otro debemos sentir empatía. Vamos a ver. La gente que tiene más empatía que yo conozco son los timadores. Es que penetran en los sentimientos de la persona a la que van a timar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya por el hecho de moverse con tanta empatía son buenos? No. La empatía será buena si se utiliza bien. La autoestima. Después de haber estado cantando las excelencias de la autoestima, de repente nos hemos encontrado que en los delincuentes juveniles tienen una autoestima que se la pisan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la autoestima es buena si está en un marco ético. De manera que el marco que va a definir si las emociones son buenas o malas no es un campo emocional, es un campo ético. Y si prescindimos de eso, estamos en una especie de taquicardia emocional y de infiernillo de pasiones
que lo que lleva es a una espontaneidad ciega de la cual no nos podemos fiar. El hecho, por ejemplo, que en todas las culturas que yo he estudiado, que son muchas, posiblemente unas 600, esté muy desprestigiado el amor apasionado. Dice, pero ¿cómo van a estar? ¿Pero cómo van a considerar que el amor es una cosa peligrosa? No, lo que es peligroso es el apasionado. ¿Por qué? Porque entonces eso supone que está fuera de control. Y cualquier cosa, por muy buena que sea, en el momento que está fuera de control, se convierte en peligrosa. ¿Por qué es tan importante hacer una estructura ejecutiva de la inteligencia? Bueno, porque el campo emocional está abajo y necesitamos su energía para movernos. Y una energía que esté programada, dirigida, controlada y evaluada desde un nivel superior, que es la inteligencia ejecutiva. Y eso es nuestro campo de acción. Y esa interacción, claro que es muy complicada de mantener, pero es donde jugamos. Hemos trabajado mucho sobre las funciones ejecutivas, la inteligencia ejecutiva, y antes hablabas de la dificultad de que la investigación pase al mundo de la educación y a la escuela. ¿Eres optimista que eso pueda cambiar? Que permeabilice lo que se hace incluso en la educación superior, que pase y cambie lo que se hace. Yo creo que no, porque el campo de la investigación pedagógica, que tenía que venir de la universidad a la escuela, no ha funcionado, no está funcionando. Entonces, mi propuesta es que la escuela debería producir sus propios sistemas de investigación. Es muy difícil de llevar a la práctica. Es decir, uno de los atractivos que yo veo en un campo como el de Trilema es que está decidida a introducir desde la escuela la investigación. Cuando la investigación nos llega desde fuera, acaba con muchas dificultades para integrarse en el aula. Entonces, es desde el aula de donde tenemos además el derecho de pedir a la ciencia, es decir, a la universidad, mire usted, necesito que me investigue usted esto. En la propuesta que yo hice a los neurólogos, que está publicada por no sé dónde, les pedía, ustedes tienen que trabajar para la escuela. Tienen que trabajar también para la medicina, tienen que trabajar... pero tienen que trabajar en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nos resuelvan ciertos asuntos. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de aprendizaje? Por ejemplo, si hay ventanas cerradas de aprendizaje, de manera que si no se aprende en este momento, no se va a aprender. Tercero, ¿cómo se gestionan los hábitos? Porque en el fondo, cuando estamos educando hábitos. Necesitamos saber cuál es la estructura de los hábitos para ver cómo funcionamos. Y cuarto, sobre todo, necesitamos saber cómo funciona la inteligencia ejecutiva y cómo funciona la inteligencia generadora para ver cómo podemos organizar la formación de los dos. Cómo podemos hacer que una persona tenga muchas y buenas ocurrencias, que es sobre todo función de la memoria, pero de una memoria especial, que necesitamos que nos estudien mejor, la working memory, la memoria de trabajo, la memoria que está en perpetuo movimiento, y luego las funciones ejecutivas que se encargan de intentar controlar todo eso. Y si eso no nos lo aclaran bien, nosotros, podemos reclamar a ustedes. No están cumpliendo su función con la educación. Y la educación es la función primordial de una sociedad. ¿Por qué? Porque lo que nos caracteriza como seres humanos no es que seamos racionales, porque lo somos a ratos. Lo que nos caracteriza es que somos la única especie que educa a sus crías. De manera que la función que está constituyendo esencialmente a la especie humana es que educamos. Y al educarlo estamos transmitiendo todos los descubrimientos agregados de toda nuestra historia. Entonces, lo que la especie humana tardó 4 millones de años en inventar, que es el lenguaje, un niño lo aprende en 4 años. Es que hay que tener talento compresor, pero en eso sí estamos. Y por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que la educación no es una cosa más que hacemos. La educación es lo que nos instaura como especie distinta. Y que si de repente decidiéramos no educar, pues volvíamos al árbol.
Nada, no había solución. Algunos estarían muy bien. Tú educas también la familia y has dedicado muchos años de tu vida y pionero además en la Universidad de Padres, ¿no? En la importancia de cómo educa la familia. Cada vez más difícil, ¿no? Más impotencia por parte de las familias. Bueno, cada vez más impotencia y cada vez menos interés. Nosotros estuvimos en la Universidad de Padres durante, no sé si 10 o 12 años. La actitud de los padres que entraron en los primeros años y la actitud de los padres después era absolutamente distinta. Los primeros padres querían aprender. Los últimos querían que les diéramos recetas en un WhatsApp. Y claro, son dos modos distintos y por eso cuando yo dejé la Universidad de Padres es porque sentía que tenía que empezar a rehacer todos los programas y a rehacer la relación con los padres porque los padres estaban moviéndose en otra onda. Es decir, ahora está en el tablero, porque es un asunto importante, el tema de los móviles durante la infancia y de la juventud. Es un problema muy serio. Pero claro, es que ese problema lo tienen también sus padres. Es decir, es que empezamos a nos escandalizamos diciendo, bueno, hemos visto 5 chicos que al salir de la escuela están sentados en las escaleras y cada uno está con su móvil. Bueno, y yo voy a un restaurante y veo a los padres que están cada uno, sí, juntos, pero cada uno con su móvil. De manera que no podemos decir que eso es una dificultad que tienen los jóvenes, es una dificultad que tenemos todos. Y que es más seria de lo que parece. Como esta es una entrevista para cuadernos de pedagogía, a mí me gustaría recordar que estamos asistiendo al triunfo de Skinner. Que eso es más serio de lo que parece. Skinner, como recordaréis, lo que era el gran patrón de la psicología conductista, tenía un esquema muy sencillo. Si yo tengo la posibilidad de dar premios y castigos, yo dirijo el comportamiento de la gente. Pero Skinner sacaba otra conclusión. Y es una pena que no me dejen utilizar la ingeniería psicológica para organizar la sociedad, porque tendríamos una sociedad muy pacífica y muy justa. Porque la libertad es un estorbo. Bueno, pues estamos asistiendo al triunfo de Skinner. ¿Por qué? Porque en este momento casi el 50% de los jóvenes europeos están pensando que la libertad no es tan importante. Y que por lo tanto no me importa tener una adicción, por ejemplo, la adicción al móvil, si el móvil me proporciona lo que verdaderamente quiero, que es comodidad, que es relación, que es información. Cuidado, que te estás haciendo adicto. No, eso me da lo mismo. Eso se pasa al campo político, porque están teniendo éxito los movimientos de democracia y liberal. Bueno, pues porque lo que dicen es, no, tú no te preocupes, que yo te resuelvo el problema. Y por lo tanto, dicen, tú a lo tuyo. ¿Por qué es tan interesante y tan peligroso la ofensiva ideológica que está llevando a cabo China? Porque está diciendo lo mismo. Y no, el mundo occidental se ha equivocado porque ha puesto como valor supremo la libertad. Y eso es una fuente de problemas, no es una fuente de soluciones. Nosotros hemos puesto en el primer rango la armonía o la justicia y eso es lo que nos interesa. Usted elija. Si quiere vivir en un mundo armónico o quiere vivir en un mundo libre. Pues yo le voy a decir que es mejor un mundo armónico. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar la tecnología para integrarlo dentro de un programa de crédito social en que cada ciudadano va a tener su tarjeta de puntos y los que tengan muchos puntos van a conseguir todas las ventajas sociales y los que tengan puntos negativos no van a conseguir nada. Así aprenderán. Claro, esta es una ofensiva realmente muy potente y en este momento el mundo occidental no está teniendo respuestas. Al contrario,
está cayendo en esa especie de decir, mira, ¿qué más da? Si me resuelven los problemas, que me los resuelva otro. El problema de las nuevas tecnologías no es que me den información. El problema de las nuevas tecnologías, y eso afecta a la educación, es ¿y quién va a tomar las decisiones? Y entonces resulta que lo que tenemos ahora que educar no es para que tengan buena información, que la tienen mejor los sistemas informáticos. No es para que manejen bien la información, eso lo va a hacer los sistemas GPT. Es para que sepan qué decisiones tomar. Y ahí se nos pone en la prioridad de todas las cosas la ética, que es la ciencia de las decisiones. Y claro, estamos jugando y tener un sistema educativo que dice lo de la ética es secundaria, es absolutamente suicida. Pero peor que suicida es que es absolutamente estúpido. Yo llevo muchos años, Carmen, trabajando en una vacuna para la estupidez. Y espero que, si acabo de elaborarla, que se dé a todos los niños desde que entran en primaria, la vacuna contra la estupidez. ¿En qué consiste esa vacuna? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la vacuna contra la estupidez? ¿Qué hacen las vacunas? Las vacunas es detectar a los antígenos y producir las capacidades del organismo para luchar contra los antígenos. Eso es lo que hemos perdido. Entonces creo que tenemos que enseñar desde la infancia. Estos son los antígenos y vamos a ver si desarrollamos en ti las capacidades de reconocerlos y enfrentarte. El último término es estar desarrollando el pensamiento crítico. Pero digamos, de una manera mucho más positivista, que vamos a ver si yo consigo reforzar tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Para que detectes, por ejemplo, quién te está engañando, para que te des cuenta que hay ciertos sesgos que son peligrosos, para que desconfíes de quien venga por este lado y sobre todo para que aumentes tus defensas contra este tipo de cosas. Y eso vosotros, vamos, cuando estáis introduciendo el programa de aprender a pensar, en el fondo eso es, digamos, un esbozo de una vacuna contra la estupidez. Bien, eso deja en manos de los profesores un rol que requiere una formación y una preparación profesional importante. Escribimos juntos el libro blanco de la profesión docente, que creo que fue un revulsivo también para poner encima de la mesa, ¿no? Y de actualidad y en primer plano la importancia de apostar por un profesorado competente y comprometido. ¿Cómo ves al profesorado hoy? Pues se veo muy desanimado y muy confuso. Pero entre otras cosas porque si el profesorado no tiene una formación específica para el profesorado, lo único que va a tenernos en la escuela son una parte importante de las creencias que hay en la sociedad. Y algunas de las creencias que hay en la sociedad son creencias muy poco educativas. Por ejemplo, el hecho de que a licenciados en filosofía, cuando les he hecho una pregunta, con los que tenía cursos, les he hecho la siguiente pregunta. ¿Crees que todas las opiniones son respetables? Cuando me han dicho que sí, me he quedado, como dicen mis alumnos, ojiplático. ¿Cómo que todas las opiniones son respetables? Sí, sí. Bueno, es el derecho de la libertad de pensamiento. No, cuidado. El derecho a la libertad de pensamiento lo que protege es tu capacidad de expresar lo que piensas, no la calidad de lo que dices. La calidad de lo que dices depende de los criterios de evaluación de lo que estés diciendo. Y las cosas que estamos oyendo decir sobre temas educativos muchas veces son tan sumamente bobas como decir que 2 más 2 son 4 o que la Tierra es plana. Y entonces lo que tenemos un poco que es empezar a tener un criterio riguroso de evaluación. Mira, no, eso que has dicho es una tontería. No, pues es mi opinión. Es que tu opinión no vale. Tu opinión me vale como un experimento psicológico para ver qué es lo que piensas. Pero tu opinión, mientras no me puedas explicar y por qué lo sabes,
no vale para nada. No me interesa. No me interesa. Tienes que decirme, pienso esto y lo pienso por esto. Hay un chiste tomado de New Yorker que yo lo repito porque me parece son geniales. Un juez, en lo alto de su tribunal, está dirigiéndose a los abogados y al jurado. Y dice, miren ustedes, he pensado que para acelerar el procedimiento vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Pasamos directamente a la sentencia, que es mi opinión, pero se me olvida decir las pruebas. Eso forma parte de la vacuna contra la estupidez. Muy bien. Y hablábamos antes, te comentaba el libro blanco y todo el tema de la reforma del profesorado. ¿Qué reforma? ¿Qué reforma? Te iba a preguntar por la situación o el panorama legislativo, ¿no?, en España. Bueno, pues... Hicimos papeles para el pacto después del pues libro blanco. Todo tipo de papeles y supongo que deben estar... Éramos más optimistas entonces que ahora. Mira, y éramos más trabajadores, y éramos más, y éramos más responsables, es decir, y nos tomamos en serio aquello. Y yo creo que en este momento la gente, yo creo que por desánimo ya es que ni siquiera se preocupa el asunto. Pero aparte de eso, por ejemplo, el tema del pacto educativo ha pasado. Si ya no necesitamos un pacto, si no necesitamos un pacto escolar, sino necesitamos un pacto nacional de aprendizaje a todos los niveles. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a los niños, sin duda, y a los adolescentes, por supuesto, y a los adultos también, y a los profesionales también. ¿Por qué? Porque tienen que reciclarse cada 3 años. Y a los ancianos también, porque van a vivir mucho y van a tener que seguir aprendiendo. De manera que lo que estamos es lo que hay. La ley universal del aprendizaje. O aprendes o te quedas fuera. Pues tú verás lo que haces. Pero, sino que, yo lo digo con una frase que sé que es injusta y exagerada. España perdió el tren de la Ilustración. España perdió el tren de la industrialización. Si España pierde el tren del aprendizaje, nos convertimos en el bar de copas de Europa porque tenemos un sol espléndido. Y, hombre, no es lo que me gustaría para mis alumnos. Y yo creo que debíamos empezar a tratar el tema educativo, que lleva implícito el tema ético, con el dramatismo necesario. Con el dramatismo necesario. ¿Por qué? Porque no estamos jugando. No. Y todo el mundo, aquí cada palo que aguante su vela. En España la educación no interesa a nadie. Nada más que a unos cuantos locos de la educación y a los padres con hijos en edad educativa. A la sociedad no. ¿Por qué? ¿Es una manía mía? No. Si coges las encuestas que hace el CIS sobre las preocupaciones de los españoles, nunca aparece la educación. Es decir, es que la gente no se da cuenta que la educación es la esencia de nuestra naturaleza humana y de nuestro comportamiento humano. Y que si falla eso, no es que vayamos a tener, bueno, pues ya lo resolveremos de alguna manera, no llegará la sangre al río. Oye, que puede llegar la sangre al río, ¿eh? De manera que ándate con cuidado, porque la selva está siempre a la vuelta de la esquina. De manera que tómate esto en serio. Y a mí me gustaba a mis alumnos recordarles una cosa que decía Heródoto. Cuando moría el rey de Persia, durante 5 días se abolían todas las leyes. De manera que todo el mundo podía hacer lo que quisiera. Eran 5 días de horror. Y dice, bueno, ¿y por qué hacía una cosa tan sumamente dramática? Porque ya sabían lo que valía un peine. Es decir, mira, vamos a ver, no vamos a jugar con cosas importantes porque podemos presumir de cosas muy refinadas, por ejemplo, en la educación, mientras estamos protegidos en una burbujita, nuestra sociedad va muy bien, tenemos pensiones, tenemos un sueldo de funcionario, tenemos... bueno, no, entonces puedo permitirme decir cualquier disparate. No, que ese no es el mundo real. El mundo real está en las plazuelas. A ver qué pasa cuando llega. Ahora están haciendo muchos homenajes porque se ha publicado una cosa de escotado.
La prédica de Escotado sobre las drogas fue nefasta. Fue nefasta. Él era un privilegiado que sobrevivió pues, por muchas condiciones. Cuando lo que hizo Escotado en su despacho, escribiendo un librito, llega a un barrio marginal de Madrid, amigo, suena de otra manera. Suena de otra manera. De manera que hay que tener en cuenta, que hay que tener mucho cuidado de lo que se dice, porque lo que digo en la cátedra mañana se va a repetir en las plazuelas, pero de otra manera. Y eso forma parte de lo nuestro. Y yo creo que la docencia es una profesión de élite. Tenemos que saber más que nadie. Tenemos que tener más rigor ético que nadie y tenemos que tener además una visión amplia de la perfectibilidad de la naturaleza humana. De manera que lo que tenemos que tener de entrada es la confianza en que todos nuestros alumnos son capaces de mejorar. Todos. Pero incluso ese desgraciado que nos está haciendo la vida imposible, pues sí, pues tengo que confiar en que tiene posibilidad de mejorar. Yo recuerdo haber entrado en una escuela, en un barrio marginal de Nueva York, donde justo en el hall había un enorme letrero que decía: nosotros veneramos la grandeza que hay en ti. Eso, de entrada en una escuela, es decir, aquí está pasando algo muy interesante. Porque en vez de decir, a ver dónde te meto este desgraciado, lo que estoy diciendo es que cuando entres aquí, lo que vamos a descubrir y lo que vamos a intentar fomentar es la grandeza que hay en ti. Y esa es una fe que muchas veces nos lleva a tener unas enormes decepciones. Pues sí, por supuesto. Pero como perdamos esa creencia, debemos moralmente dedicarnos a otra cosa. La persona que no crea que hay una grandeza en cada uno de sus alumnos, que se dedica a otra cosa. ¿Por qué? Porque para esto no sirve. Hay que descubrir el baile en cada niño. Pues muy bien, exactamente. Bien, pues tenemos que terminar. Entonces a mí me gusta, la revista se lee por muchos maestros y maestras de muchos países ya. Entonces una palabra final, una dedicación esperanzada y optimista. Bueno, pues hace unos años tuve que hacer el prólogo para las obras de un gran literato español, pero que tuvo mala suerte. Estuvo en la emigración, murió, no tuvo el éxito. Y me encontré con que había escrito una frase para su epitafio. Y es una frase, por una parte tan sencilla y por otra parte tan noble y tan altanera, que yo me la repito muchas veces y te aseguro que no tengo ningún interés por mi tumba. Lo que quería posicionar es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Es decir, yo estoy seguro que si cada uno de nosotros, durante un poco de tiempo, pudiera irse a dormir diciéndose con toda sinceridad, el mundo está fatal y la educación, pues no te digo, ya, pero yo he hecho lo que he podido por mejorar. A lo mejor las cosas cambiaban con más rapidez de las que pensamos. Bueno, me consta que tú haces mucho, así que muchísimas gracias.